Buenas noches, estimados muchachos. 8:45, exacto. Hora de inicio de nuestra sesión número 4 del curso Proyecto Logística. Muy bien, espero se encuentren todos bien de salud. La agenda para el día de hoy va a ser iniciar con un material audiovisual, ¿ya? Audiovisual, en el que va a consignar justamente el contenido del de Mayak. Luego trabajaremos nuestro PPT número 3, directamente el PP3 para terminarlo, y luego revisaremos dos casos básicos ya de la implementación del de Mayak. Con eso se nos fue la hora y media, ya que es sumamente corta la clase, ¿de acuerdo? Iniciamos sin perder ni un minuto del tiempo con nuestro material audiovisual. Les sugiero que tomen nota del contenido, de lo que van a escuchar, van a observar en la explicación, ya que es sumamente corto, 5 minutos, y habla bastante rápido en el video, pero es concreta la aplicación de los 5 pasos del de Mayak, que es sumamente importante para ustedes. Muy bien, ahí va, vamos a proyectar. A ver, un segundito. Por acá está, ya está. Muy bien, vamos a escuchar, muchachos, entonces nuestro videito. Soy practicante de Seis Sigma desde 1998 y la metodología me encanta. Creo que es más específica y efectiva que el PDCA del movimiento de calidad, especialmente para problemas complejos. No considero que la metodología Seis Sigma deba ser usada como primera opción para atacar problemas de desempeño, sino que conviene primero descartar que la causa raíz tenga que ver con inconsistencias en el seguimiento a estándares. Con Seis Sigma no debemos atacar problemas causados por falta de disciplina. Comencemos aclarando cuál es el propósito de estos 5 pasos comúnmente llamados de Mayak: definir, medir, analizar, mejorar y controlar. El verdadero propósito de la metodología de Mayak no es solo solucionar un problema, sino que es prevenir la recurrencia. Cuando uno inicia un proyecto Seis Sigma, es importante iniciarlo con este fin en mente. El éxito se obtendrá solo si se logra desterrar para siempre ese problema. Seis Sigma es una metodología que hace un uso intensivo de datos en cada una de las 5 fases, y de ahí la importancia de que sus practicantes tengan una sólida formación en estadística. Revisemos la metodología en detalle. El primer paso de la metodología es definir, y en mi opinión es el más importante. En esta etapa se colecta información que nos permita entender el problema a resolver. Se trata de entender los antecedentes, el estado actual y las consecuencias de no resolverse. También se trata de asegurar que solo tratamos con un problema a la vez y no con una combinación de problemas. Y algo muy relevante también, que sea un problema que valga la pena resolver. La etapa de definición tiene entregables muy claros. Un problema específico, descrito con claridad, relevante y donde cuantificamos los beneficios que obtendremos al resolverlo. Está definido el equipo que participará, así como el equipo gerencial asignado para dar soporte. Esta sí es una buena forma de empezar un proyecto y el líder del equipo se sentirá empoderado. Medir. Es un error creer que en esta etapa se colectan los datos que serán analizados en la siguiente. En realidad, hay colección de datos en todas las 5 etapas de Mayak. Esto es precisamente lo que hace que el progreso del proyecto sea sólido. Pero en este punto, el entendimiento que se tiene del problema nos permite tener una idea del tipo de datos que ocupamos colectar y analizar en nuestra búsqueda de la causa raíz. Una buena idea es asegurar que los datos que colectemos son confiables, ya que muy probablemente no seremos nosotros los que los colectemos. Debemos hacer un análisis de la contribución que los sistemas de medición hacen comparada con la variación total del proceso, sea que utilicemos instrumentos de medición o personas para evaluar la condición de lo que sea que se vaya a medir. El sistema de medición se considera como la interacción de las personas, el instrumento y el método, y se evalúan específicamente para un proceso. Si la contribución a la variación total del sistema es al menos un 2% de la variación total del proceso, se considera que el sistema de medición es capaz. Los entregables de esta etapa también son muy claros: un sistema de medición capaz para el proceso a analizar y un procedimiento estándar para la operación de medir. Analizar. La etapa de analizar es la etapa de experimentar, de probar hipótesis, de echar a perder piezas, me decía una vez un gerente colega de producción. Una buena etapa de análisis comienza desarrollando buenas hipótesis y continúa con la ardua labor de probarlas. Y lo mejor de todo es que independientemente del resultado de los experimentos, nuestra comprensión del proceso crece.
El proceso de experimentación es iterativo, donde los resultados de un experimento nos preparan para diseñar el siguiente, y así sucesivamente hasta encontrar la causa raíz. El entregable de esta importante etapa es una causa raíz identificada y toda la evidencia necesaria para apoyar esta conclusión. Toda esta evidencia es clave para evitar discusiones innecesarias y tener el consenso necesario antes de arrancar la búsqueda de soluciones. Mejora. Esta etapa también es de experimentación, de probar diferentes soluciones para evaluar efectividad y factibilidad. Cuando la causa raíz está identificada, muchas posibles soluciones suelen brincar a la mente de los miembros del equipo, y antes de apresurarse a implementar, es importante hacer pruebas piloto para evaluar la efectividad de la solución y también el impacto de esta en otras partes del proceso. Con esto, tendremos los datos que generarán el consenso necesario para apoyar la implantación final. El entregable de esta etapa es una solución validada y aceptada por la organización y suficientes datos que muestran que la solución fue efectiva. Controlar. Considero la etapa de control como la segunda en importancia. La etapa de control tiene como objetivo solucionar el problema de la sostenibilidad de la solución, o dicho de otra forma, la no recurrencia del problema. El equipo ahora se dedica a elaborar un plan de control con dos objetivos: asegurar que los cambios se mantienen y monitorear que el problema no regresa. El entregable final es entonces ese plan de control aprobado y que ha mostrado ser efectivo. Es erróneo pensar que la metodología de MAYAC burocratiza el proceso de solución de problemas. Por el contrario, la metodología te da una guía de los pasos y los hitos que debes lograr en cada uno. The MAYAC no te dice qué herramientas usar, eso lo va a determinar el problema a resolver, pero lo que sí está claro es que debes pasar necesariamente por cada una de las 5 etapas. Six Sigma es ahora una metodología madura y robusta. Muy bien, suficiente. A ver, ¿qué hemos visto, qué hemos observado, qué hemos entendido de este temita? Voy en este momento a desagregar lo que en lo particular, en los 4 minutitos efectivos de la explicación del de MAYAC en este video, he podido rescatar. El contenido, si bien es cierto, lo hablan pues sumamente rápido, pero es preciso en el enfoque metodológico que le da justamente a la aplicación de los 5 pasos del de MAYAC. Primero, dice, no usar para problemas de desempeño ni de disciplina. Voy a colocarlo para que quede claro. Muy bien. No se usa por la implementación del de MAYAC, ¿ya? Para que quede claro. El de MAYAC no debe usarse para desempeño o disciplina. ¿A qué se refiere? La implementación del de MAYAC es el proceso de implementación de la herramienta Six Sigma, que si bien es cierto, tiene como objetivo la optimización de procesos, sea cual fuese, en cualquier organización, es independiente optimizar un proceso a nivel hard, a nivel medible, índices medibles, que analizar que ese proceso realmente está fallando por un tema del individuo. Por ejemplo, cuando tú quieres optimizar un proceso, puedes decir, oye, hay lentitud en la producción. Oye, tenemos que maximizar el espacio. Oye, tenemos que reducir el costeo de materia prima. Son temas totalmente medibles. Pero también pueden haber procesos cerrados por temas de desempeño. Esta herramienta no se debe aplicar para temas de desempeño o disciplina del individuo, es decir, del trabajador. ¿Por qué, profe? Porque se asume que el gestor, es decir, el trabajador, estoy anotándolo, se asume que el gestor da el 100%, muy bien, de su capacidad para el trabajo asignado en el proceso específico, ¿ya? Es decir, asume la herramienta que no tiene nada que ver con falta de disciplina del individuo o falta de desempeño en el puesto el cual se le fue asignado. Entonces, mira cómo esta herramienta es totalmente sólida y poderosa, pero asume que tiene el personal idóneo trabajando en ese puesto. Buenísimo, ¿de acuerdo? Es uno de los puntos que me llamó la atención. El otro punto, te hablo ya de lo personal, ¿no? Que me llama la atención, dice lo siguiente. El de MAYAC se busca para, o se usa o se implementa para solucionar, estoy anotándolo, solucionar un problema, muy bien, y lo que me llama la atención, y lo valido muchísimo, lo último, evitar la recurrencia del mismo. Ahí está.
Personalmente, lo primero lo hemos conversado y lo valido bastante, solucionar el problema, ya que vamos a optimizar un proceso. Sin embargo, lo último me parece sólido. No solamente basta solucionar ese problema en el momento o para un corto tiempo, como es la gestión de muchos, valga la redundancia, gestores de empresas actuales. Sin embargo, esta herramienta busca justamente que no se genere el problema o que no haya recurrencia en el problema, ni en el corto, ni en el mediano, y tampoco en el largo plazo. Qué interesante sería aplicar, por ejemplo, herramientas como esta como partes de la política actual. No vamos a entrar con partidos de tema político. Sin embargo, sabemos que hay, más aún en América Latina, política de gobierno, más no política de Estado, ¿cierto? Se aseguran de que durante su periodo de poder, entre comillas, la gestión sea no observada. Una vez que pase sus años de gobierno, por ejemplo en el Perú 5 años, ya si algo salta en el otro gobierno es problema de ellos, ya se acabó. Entonces mira qué distinto es el manejo en otros países. ¿Por qué no decirlo? Con tremendas fallas que tiene la gestión también en Estados Unidos, Norteamérica, pero que ahí se aplica muchísimo la política de Estado más que la de gobierno. Mira, esta herramienta tiene la misma lógica, el mismo direccionamiento. Muy bien, listo. Otro punto que tengo anotado, muy bien. En el análisis indica que se basa en la observación, en la hipótesis y en la experimentación. Me preguntaba en la clase del día ayer, en el turno madrugador de este mismo curso, un joven profe, no tengo claro el tema de hipótesis. Me sorprendió un poco porque estamos hablando con muchachos de último ciclo, ¿no? Pero en fin, no está mal la pregunta, toda pregunta es bien recibida, ¿no? Entonces mi labor era obviamente aclararle. El tema de hipótesis refiere a todo lo que se basa en un supuesto. Por ejemplo, hipotéticamente voy a ganar el 5% más en recaudación en relación a las ventas el semestre que viene, ante el semestre que acaba de pasar. ¿Por qué dice eso? Tengo que validar el por qué. ¿Por qué asumo que va a suceder eso? Entonces es una hipótesis la que me estoy haciendo. Es un supuesto que estoy proyectándome un incremento de las ventas. ¿De acuerdo? Ustedes que están trabajando en último ciclo en su curso de tesis, al igual que un equipo en el cual estoy trabajando con tesis con estos jóvenes, trabajamos 3 hipótesis, por ejemplo, y seguramente en algún momento con alguno de ustedes lo hemos comentado. Las hipótesis que estamos empezando a diseñar con el equipo de jóvenes son las siguientes: escenario optimista, escenario realista y escenario, lo estoy anotando, pesimista. ¿Cuál es lo real? Lo que lo valido con data actual. Este profe, el realista, porque tiene la información actual. Coyuntura económica, macroeconómica, microeconómica, coyuntura política, coyuntura social, coyuntura tecnológica, todo lo real, lo que existe en el momento. Pero si yo quiero proyectar 2 escenarios más, ahí sí me valido ¿en qué? En hipótesis. Y ahí viene esta palabrita que tu compañero el día de ayer en el turno madrugador me consultó. Yo hipotéticamente selecciono variables que van a beneficiar mi proyecto. Entonces vendría a ser un escenario optimista. Por otro lado, hipotéticamente trabajamos con variables las cuales van a afectar duramente, van a afectar a mi proyecto. Es un escenario pesimista. Entonces mira cómo hasta en el escenario de análisis de proyectos que ustedes aplican como ya último ciclo, trabajamos con hipótesis, ¿ya? Acá también en el análisis se trabaja con supuestos. ¿Qué más? Bueno, he anotado bastantes puntos, pero voy a indicar uno más porque esto ustedes obviamente lo pueden analizar. En este momento les doy el link del video para que lo analicen por su parte. En el tema de mejora me llamó la atención que también habla de experimentar, pero cuando habla de experimentar se refiere a experimentar en el proceso de implementación, es decir,
ya experimentas en la práctica. ¿A qué refiere, profe? Cuando tú estás, por ejemplo, en la etapa de mejoramiento, ¿no? O análisis y mejoramiento, tú armas entregables en las que supuestamente hay soluciones a las causas que originan los problemas, ¿no? En los procesos. Sin embargo, en la etapa ya específicamente de mejoramiento, también tienes que implementar, es decir, poner en la práctica lo que diseñaste previamente, es decir, en la realidad. ¿Qué sucede si tú tienes 5 opciones de mejora para un proceso? Selecciona supuestamente 3, ¿ya? En este ejemplo, 3. De esos 3, tú implementas la primera, oye, todo está marchando mucho mejor, pero no sabes cómo sería la segunda o la tercera. La retiras luego de sacar métricas, es decir, mediciones, implementas la segunda mejora. Oye, no, estuvo pésimo, mejor estaba la primera. La retiras e implementas la tercera. Oye, superó a la primera, nos quedamos con la tercera. Ya está. Es decir, seguías experimentando, ¿no? Como bien dice el video, pero ya no en el papel, ya no en la teoría, ya no en la proyección, ya no a nivel medición, análisis, sino en el proceso de implementación, ¿no? En fin, ahí tenemos bastante por analizar en esos 5 minutitos del video. Les voy a pasar en este momento el link por acá. Denme un segundito, estoy copiándolo para que lo tengan. Bueno, hay bastante información, pero de repente esto, como son 5 minutos y 4 efectivos, les sirve para ustedes. Ya está. Ahí está la data enviada por el chat de nuestro sistema. Muy bien. Entonces, primer punto, hemos refrescado esta información que nos da este señor de la implementación del DMAIAC, pero en el material audiovisual. Bastante concreto e interesante, a mi punto de vista. Yo he sacado como 10 apuntes ahí, pero por el tiempo solamente le estoy dando 4. Bien, vamos al segundo punto. Vamos a proyectar nuestro material PPT número 3. Cuando digo PPT es el PowerPoint número 3, ¿ya? Ahí está proyectándose en este momento. Profesor, ¿ese PPT lo tenemos? Sí, ese PPT, el 1, 2, 3, 4 y 5 fueron enviados a los delegados ya hace un par de semanas, no me equivoco, ¿no? Pero ya lo tienen hace tiempo. Recién estamos en el 3, ¿no? Vamos con fuerza porque el tiempo vuela, ya son las 9 de la noche. A ver, nos dice pasos de aplicación del Six Sigma. Vamos directamente, profe, cuando nos habla pasos de aplicación del Six Sigma, ¿refiere justamente a la implementación del DMAIAC? Sí. Dice acá, implementación del DMAIAC. Ya está. Muchas gracias, Brisette, por confirmar. Se los envío a todos. Muchas gracias. Tenemos ahí una flexibilidad bastante grande. Recién estamos en el 3 y tenemos hasta el 5 entregados. Muy bien. Gracias, Brisette. Pongo acá implementación del DMAIAC. ¿Por qué? Porque este PPT número 3 lleva de título Pasos y aplicación del Six Sigma. Los pasos ya sabemos que son los 5, que lo sabemos de memoria. Definición, medición, análisis, mejoramiento y control. Pero el proceso de aplicación, profe, usted le llama implementación. Exactamente. Para evitar confusiones, ahí está completito. Vamos a ver explicado al detalle cada uno de los 5 pasos y luego en la clase de hoy nos despedimos de este material y les voy a mostrar 2 implementaciones prácticas del DMAIAC. Y lo más interesante, perdón, no son implementaciones de DMAIAC teóricas o preparadas a nivel académico con toda la información estadística, que eso lo veremos después y hasta donde alcance el curso, sino que son realizadas por compañeros tuyos de otra aula, que ya están un poquito más adelantados, ¿no? A ver, vamos a empezar. Mil disculpas, jóvenes, sé que ya es la 4ª clase y sigo mal de la garganta, pero les expreso mis disculpas. No logro sanarme bien realmente. Estoy con clases en la universidad, clases en IPAE,
reuniones de la oficina durante el día por Zoom. A veces tenemos que salir presencialmente y no logro la recuperación tan rápida. Espero su comprensión ante el tema de salud. Bueno, seguimos. A ver, nos dice entonces, acá estamos, en el de mayo. Nos dice los 5 pasos. Vamos con la primera de definición. Me he permitido subrayar, al igual que el material de la clase pasada, en color amarillo lo preciso que para mí es suficiente para poder entender cada variable que analicemos. ¿Muy bien? Dice que en la etapa de definición, vale la redundancia, se debe definir cuál es el problema de calidad que queremos resolver. ¡Qué casualidad! Subrayo la palabra calidad. ¿Recuerdan ustedes los lineamientos de calidad? Los 2 lineamientos básicos de calidad que en su momento hicimos énfasis en clases pasadas. Sí recuerdan y lo están viendo en el cuaderno. Les menciono, ya no lo escribo porque se nos pasaría la hora. Primer lineamiento, ¿cuál era? La calidad propuesta por la empresa como estándar mínimo. Muy bien. ¿Y el segundo lineamiento cuál era? ¿O cuál es? En la práctica, la calidad percibida y validada por el cliente final. ¿De acuerdo? Independientemente del segmento. Son los 2 lineamientos de calidad que tienes que tenerlo sumamente claro. ¿Muy bien? Y acá mira, en definición dice, se debe definir cuál es el problema de calidad que queremos resolver. Es decir, puede aplicar, profe, debo entender que puede aplicar tanto para clientes de la empresa, ¿no? Como para clientes del mercado allá afuera. Exacto. Ya voy a anotarlo para acá. Definición, en la etapa de definición, están consignando la calidad. Muy bien, calidad, tanto para personal de la empresa como para las personas del mercado. Muy bien. Seguimos. La definición del mismo es fundamental para establecer, acá debe ser usos, pues, ¿no? Unos correctos KPIs, bueno, o usos correctos de cada KPI definido, ¿ya? Que nos permitan tener un mejor conocimiento de la situación. Profe, disculpe, yo he llevado el concepto de KPI en muchos cursos, pero no me acuerdo. Key Performance Indicator, ¿no? ¿Qué son los KPIs? Yo lo conozco como índices de medición. Ahí está anotadito. ¿Qué entiendo por índices de medición? Como siempre, con mis ejemplos sumamente domésticos. Atención al ejemplo, ¿ya? Por favor, hay una señorita con el micrófono prendido. Te agradeceré muchísimo puedas apagarlo para poder continuar. En el momento que quieran aportar, consultar, préndelo y luego manténlo apagado. Si no, yo pienso que quieren comentar o consultar o acotar, pero luego veo que están hablando otra cosa. Entonces nos cortan, ¿ya? Por favor. Y como tenemos hora y 30 a la semana, nos afecta mucho. Gracias. ¿Qué entendemos por KPI? La definición es Key Performance Indicator, pero lo entiendo como índices de medición. Les decía, un ejemplo sumamente doméstico. Me voy por acá. A ver, suponiendo, todos ustedes dan sus evaluaciones, ¿no? Evaluación 1, 2, 3 y 4, si no me equivoco, hay 4 evaluaciones. Dicho ese paso a la semana que viene es la primera. Y al finalizar la clase les indicaré qué viene, cómo es y toda la historia, ¿ya? Pero todavía al final. Suponiendo que todos los alumnos, 40 alumnos, el 99% sacan buenas notas y todo genial. Sin embargo, me doy el tiempo de revisar las notas que ingreso, especialmente antes de la evaluación final, y veo 3 o 4 alumnos en particular que tienen la siguiente tendencia. Por ejemplo, Solano Bendezú tiene la siguiente tendencia. Primera evaluación 13, segunda 10, tercera 7. Uy, está en caída, ¿no? Chumpitaz, primera evaluación 10, segunda 9, tercera 5. Ramírez, primera evaluación no la dio, segunda no la dio y la tercera 0,5. Infantas, primera 10, segunda 7 y la tercera no lo dio. Son los 4 únicos alumnos, como ejemplo, ¿no? Sabemos que no es cierto.
Son los 4 únicos alumnos que tienen una tendencia decreciente, que obviamente la única salvación que tienen es su evaluación final, si no me equivoco vale 40% o algo así, sacar una nota bastante alta para poder pasar tranquilos el curso. El resto de alumnos tiene su tendencia creciente o constante. Muchos han aprobado antes del examen final, como es normal, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Yo debo gestionar para mejorar, en este caso, la tendencia negativa de estos alumnos. Pero de qué manera me doy cuenta a cuáles alumnos debo gestionar? Tal vez dándoles un caso de análisis para poder ponerles siquiera un par de puntos más, ¿no? Como oportunidad muy particular. Profe, si usted se ha dado cuenta de esas notas, porque justamente usted tiene un índice de medición, en este caso, que es su registro. ¿Cierto? Pregunta simple. Si yo no tendría registro de notas, ¿me daría cuenta? No me doy cuenta, pues. Yo veo conectado a Villanueva, a Honores, a Ugarte, a Chumpitaz, a Ramírez, a Solano, a Infantas, a Ramos, etcétera, etcétera. Yo diría, todos están presentes, todos están atentos, todos están tomando nota. Asumo. No, ahora ni siquiera tenemos la cámara prendida. En diplomado sí lo hacemos, en otros lugares también. Acá no, por el tema del ancho de banda. Pero bueno, no es una obligatoriedad. Pero en este caso, sí me ayuda muchísimo mi índice de medición llamado registro de notas, al cual lo voy a usar de manera óptima. ¿Para qué? Para poder apoyar a estos muchachos, no regalarles nota, no, sino decirles, ustedes 4 jóvenes tienen la oportunidad, suponiendo, del día martes a las 8 de la noche hasta las 9, sustentar este caso de análisis. Si lo hacen muy bien, tendrán 2 puntos más. Si lo hacen regular, tendrán 1 punto. Y si no lo hacen, siguen con su nota normal. Ya quedan ustedes. Ese es lo único que puedo darles. ¿Se beneficiarían muchos de ellos o no? Claro que sí. Pero solamente lo puedo lograr teniendo mi índice de medición. Por más básico que suene el ejemplo, eso es lo que nos quiere dar a entender. Usos correctos, bueno, primero, unos correctos y usado correctamente cada KPI. Muy bien. Profe, otro ejemplo de KPI puede ser la asistencia, puede ser el nivel de asistencia de los muchachos. Pero te hago una pregunta para cerrar el tema. ¿Qué me da o qué beneficia a ellos o a mí en relación a la nota que están peligrando? Saber si Fernández nunca faltó, saber si Ugarte faltó una vez, saber si Honores faltó 2, saber si Ramírez faltó 3, saber si Chumpetá faltó 4. ¿Nos da algo? El tema de que ustedes tengan el límite de faltas, que sean 5, 6, no sé cuántas, eso le compete al alumno. Él se debe administrar, él debe saber eso, nosotros no. Entonces no nos da mucho ese KPI, ¿no? Ese KPI que son asistencias, que también es un KPI, no nos genera mucha validez para este caso. En cambio, el KPI, que son notas obtenidas durante el ciclo, sí me permite gestionar para que no jale Ramírez, para que no jale Solano, para que no jale Chumpitaz y para que no jale Infantas. ¿Te das cuenta? Para otro criterio me podrá servir el KPI de faltas, ¿ya? Entonces, todo KPI es importante. Lo que sucede es que uno puede servir más para un direccionamiento que el otro, ¿de acuerdo? Muy bien. Mira qué interesante la definición en este caso, como ya van complementando de la primera, del define. Criterios a considerar. Mil disculpas nuevamente la garganta, muchachos. Acá te brindan 5 criterios, más adelante vamos a ver 7, 10 criterios. Como ya saben, ustedes tienen el material, seguramente muchos de ustedes lo han revisado antes, otros lo revisarán después. No vamos a leer todo, pero sí hacer énfasis en lo que en lo personal considero más relevante y fortalecerlo con la explicación. Estoy señalando a 3 de ellos en color amarillo, como puedes observar. Primer criterio. La organización debe conocer e identificar las áreas susceptibles de mejora, obvio, ¿no? Definir metas, objetivos y alcance del proyecto. Profe, ¿por qué ha subrayado alcance?
clase del día de ayer en el turno madrugador. Un alumno me dice, profe, ¿puede explicar qué se refiere con alcance? Claro que sí. A ver, he tomado un par de líneas, te la voy a leer, un par de líneas sumamente concreto referente al alcance. Alcance del proyecto incluye todo lo que el trabajo necesario para realizar el proyecto. Incluye todo el trabajo necesario para realizar el proyecto. ¿De acuerdo? Y todo lo que se requiere para que ese trabajo sea completado de manera satisfactoria. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a colocar por si acaso alguno de ustedes tenga un poco duda, que ya más de una oportunidad me han preguntado sobre alcance. Primeras clases cuando estuve también en los 10 tipos de gestión, ¿te acuerdas de Angulo Aguirre? Había una gestión del alcance, ¿cierto? También habían cuestionamientos, dudas sobre la gestión del alcance. Lo anoto de todas maneras. Muy bien. Alcance. Ahorita vamos a platicar, Isabel, ¿eh? Ya. Muy bien. Está en texto lo que acabo de explicar para que quede totalmente cerrado. ¿De acuerdo? Todo el trabajo necesario para realizar el mismo, ya hablamos del proyecto, y todo lo que se requiere para que ese trabajo sea completado de manera satisfactoria. Entonces, con eso queda cerrado, muy al margen de los ejemplos del KPI que acabamos de indicar, qué criterios utilizo. Muy bien, ahora sí está claro el primer criterio, inclusive refrescado el concepto de alcance. Segundo, identificación y evaluación de la percepción, tanto de los clientes activos como de los potenciales. Profe, ¿la percepción en relación a qué? A la necesidad y a las expectativas de estos, es decir, de los clientes. Ahí he subrayado 3. Profe, percepción, clientes activos, cliente potencial. Acá no ha habido preguntas en ningún bloque, pero de todas maneras aprovecho para aclarar. Cliente activo, lo que le llaman acá, es un cliente actual, cliente real, ¿de acuerdo? Mientras que cliente potencial es el cliente que guarda el perfil de los activos, pero que todavía no es capturado o él mismo no ha decidido formar parte mediante una compra reiterativa de mi producto o servicio, pero que tiene todo el perfil para que pueda formar parte de mis clientes activos. ¿Cuándo serán parte, profe? Obviamente en el futuro cercano, ¿no? Corto plazo. Eso es para aclarar. Luego, la palabra de percepción está subrayada. Cuando hablamos nosotros de cliente, ¿de qué hablamos, jóvenes? Tanto de cliente interno como cliente externo. Por el tema del ejemplo, me centro solamente en cliente externo. Cliente externo pertenece al mercado. Siendo el mercado una inmensidad, nosotros trabajamos criterios de segmentación. Y cada criterio de segmentación, o cada segmento, percibe al producto y o servicio de manera independiente. Por eso es que se crean productos y o servicios que validen cada tipo de segmento, que los validen cada tipo de segmento. Muy bien, el ejemplo que les indiqué de los diarios en el Grupo El Comercio o de los canales de televisión del Grupo El Comercio. Uno es mejor que el otro para un segmento, no para el otro. Entonces, mire, el tema de percepción es importantísimo. En la clase que acabo de terminar de 7 a 8:45 de la noche, me dicen, profe, un ejemplo, cuando siempre termino una parte, pregunto, pues, alguna consulta, alguna duda, algo que quieran indicar o aportar. Un joven me dice, joven de Iquitos, me dice, profesor, acá hay un centro médico, el cual tiene la percepción de que tiene muy buenos médicos. Todos los clientes tenemos la percepción de que tiene muy buenos médicos. Es uno de los más resaltantes. Te habla de allá de Iquitos. Pero, me dice, en este centro médico, la percepción también de clientes es que es una desgracia el tema administrativo. El tema de las colas para pagar, el tema de las citas, muchas veces sacas cita, te vas para evitar muchas colas,
no estás inscrito en la cita, habiéndola sacado telefónicamente, entonces ¿de qué sirve? Mínimo 2 horas de espera, o sea, olvídate, ¿no? Pero mira cómo este joven claramente divide la percepción del servicio médico y del tema administrativo, por así llamarlo. Entonces, mira, qué interesante el ejemplo que él mismo coloca dentro de un segmento de mercado. Muy bien, buenísimo. Último criterio que estoy validando. De acuerdo con el análisis realizado en el diagnóstico, se seleccionan los proyectos potenciales, es decir, a los que voy a analizar. ¿De acuerdo? Existen algunas preguntas que te van a llevar a poder implementar esta etapa de definición. Acá te brindan bastantes, hemos subrayado alguna de ellas. ¿Quién es el cliente y cuáles son las expectativas? Si no hay claridad de a qué segmento me dirijo, a qué estilos de vida, qué característica, qué necesidad tiene el mismo, hablo del cliente, o dónde se encuentra, definitivamente la implementación de la definición va a ser vaga. Muy bien, tenemos que identificar claramente al cliente y el perfil de este. Segundo, ¿cuáles son los requerimientos críticos del cliente? Cuando hablamos de críticos, lo expliqué en clase pasada con mi ejemplito doméstico de dolor de cabeza, dolor de barriga, ¿te acuerdas? Pero lo vuelvo a repetir porque ha sido nuevamente pregunta de tus compañeros. ¿A qué se refiere con requerimiento crítico? Pueden haber muchos requerimientos, pero de esos múltiples, supongamos 10, ¿cuáles son los más importantes si quieres tomarlos? Una alumna me dice, profe, ¿pueden ser los más urgentes? Bueno, vamos a evaluar entre importante y urgente, que no es lo mismo, pero para el caso puedes tomar lo más urgente si quieres, ¿ya? Entonces me dice, de esos 10, tomaría 2, 3, 4, ¿cuánto es lo que se debe tomar? Tanto en consultoría como en el mundo académico, se deben tomar 3 primeros como críticos, ¿no? Entonces ya sabes, críticos, dependiendo de la importancia, yo siempre valido la importancia primero, y luego la urgencia, si es que amerita. Siguiente, ¿cuál será el alcance de los proyectos de mejora? Mira, qué casualidad, aparece nuevamente la palabrita alcance que hace unos minutos lo definimos. ¿Dónde comienza y termina el proceso que deseamos mejorar? Esto no lo iba a subrayar porque es obvio que cuando enfocamos un proceso general sabemos dónde inicia y termina. Sin embargo, decidí subrayarlo en color amarillo porque cuando uno hace consultoría puedes analizar un macro proceso, luego analizar un proceso específico y crees que ya tienes claridad, pero cuando analizas un subproceso dentro de un proceso más grande, ahí no tienes a veces claridad dónde empieza y dónde termina. Ejemplo, un proceso de producción, no sé, pues mermelada de manzana, compota de manzana. Hay subprocesos, ¿de acuerdo? Proceso de lavado, proceso de corte, proceso de pelado, o al revés, pelado, corte, proceso de molido, proceso de mezclado, hay múltiples procesos, ¿de acuerdo? Pero a veces uno no sabe dónde inicia uno y termina el otro y dónde inicia el otro subproceso. Por más que definitivamente tienes que estar en la cancha para darte cuenta, de una manera visual, por así llamarlo, dónde inicia y dónde termina, y eso mapearlo para analizar acá a nivel indicadores, ¿verdad? Entonces eso se ve cuando ya ves el detalle bastante de cerca. Por eso se queda en amarillo. ¿Y qué información tenemos del proceso actualmente? Ya sabes que la información del proceso te la brinda la empresa, pero tú tienes que complementarlo con la información del mercado. Por eso lo he subrayado como recordares de temas anteriores. Herramientas. Profe, ¿hay herramientas para esta etapa de definición? Sí, y hay herramientas para las 5 etapas, jóvenes. Muy bien, hay herramientas para las 5 etapas. Múltiples herramientas para las 5 etapas. Pero como te darás cuenta, vamos a empezar de menos a más. Muy bien. Entonces, he seleccionado la más conocida para ti, que lo has hecho en bastantes cursos de gestión, inclusive seguramente la vas a hacer o ya la estás diseñando en tu curso de tesis. Tu análisis o tu gráfica o tu diagrama, como le llames, de Pareto. En su momento lo plantearemos, ¿no? Pero ya te digo lo que vas a hacer en la práctica, ¿no? Seguimos, dejamos la definición y viene la etapa cuantificable. Viene la etapa medible, ¿no? Medir.
Profe, ¿por qué dice la etapa cuantificable? A ver, muchachos, todo lo que se mide debería ser cuantificado. O todo lo que es cuantificado se puede medir. ¿Ya? Tiene una relación directa. Te pongo un ejemplo. Suponiendo, a ver, estamos en medición. Estamos acá en el mundo real. Honores, ¿cuánto fue la producción del año pasado de la empresa que estás dirigiendo? Ugarte, ¿cuánto es el precio final de este producto? Fernández, ¿cuánto es el costo estimado del producto X? Chumpitaz, ¿cuánto fueron la utilidad? Infantas, ¿cuánto fue el ingreso? Que no es lo mismo. Villanueva, ¿cuánto fue el costo? Ramos, ¿a cuánto asciende el valor de la merma? Ramírez, ¿cuánto gana en promedio el personal operativo? Risco, referente a los impuestos, ¿cuánto pagó anualmente? Todo lo que acabamos de indicar, ¿no? 3 por 3, 9. 9 ítems y hay miles más. Son variables cuantificables, ¿cierto? Es decir, medibles. ¡Qué casualidad! Acá está, medibles. Y mira qué nos dice en la parte superior izquierda, estimados jóvenes. Fase para conocer cuantitativamente los niveles de desempeño. ¿Ya? Entonces, medir, lo voy a colocar por acá, medir, cuantificable. Perdón. Disculpen, no sé qué pasa con esto. Cuantificable, medir, cuantificable. Ya todo lo que es medido, siempre relacionado con el aspecto cuantificable. ¿No? Muy bien, regresamos. Vamos directamente a la explicación que está subrayada en color amarillo. Debemos medir estos indicadores y establecer una ruta de seguimiento que nos permita más adelante poder analizar la situación y así saber si hemos llegado al destino o no. Muy bien, entonces los índices de medición son sumamente básicos. Qué casualidad, ¿te acuerdas de la nota de los 4 alumnos de todo el aula que estaban en caída? Es un índice de medición para mí. ¿Quién se benefició? El alumno. Y de repente yo también me quedé con la conciencia tranquila. 4 alumnos que estaban con la tendencia negativa, ¿no? ¿Te acuerdas? Eran 4 jóvenes. Ya no me acuerdo quiénes eran. Les di la oportunidad, aprobaron 3. Uno no asistió, ya pues ya me quedé con la conciencia tranquila. Bueno, les di hasta la oportunidad que no está consignada en el siglo. Ya está. Pero ellos se beneficiaron. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, el índice de medición es importantísimo, más aún en un proceso. Profe, por lo que he investigado en el tema de medición, hay bastantes fórmulas para poder medir cada variable. Claro, pues muchachos. Justo cuando tú mides es cuando estás cuantificando, es cuando analizas la data numérica, estadística. Y para cada tipo de análisis hay fórmulas porque utilizas herramientas. Muy bien. Por ejemplo, una de las más conocidas es medir los defectos por millón de oportunidades, el famoso DPMO, ¿no? Defectos o cantidad de defectos por millón de oportunidades. Acá hay una formulita, ¿no? Es sumamente básica, como lo ves, es tema algebraico nada más. Para nuestro caso no lo vamos a hacer por ahora análisis estadístico, tal vez en el punto número 4 más adelante, el parcial para adelante, podemos demostrar en un par de fórmulas. Por ahora no, recién estamos empezando. Sin embargo, es bueno que vean que en la etapa de medición se analizan criterios numéricos y por eso justamente tiene que ser cuantificable y medido a nivel estadístico. ¿Qué nos dice? Se debe definir la medida del 6 sigma en la organización. No es la misma en todas las empresas, ¿no? Porque tienen situaciones distintas. La formulación se presenta de la siguiente manera. Para empezar, ¿no? No lo he subrayado en amarillo porque parece que es una imagen que está pegada ahí, ¿no? Seguimos, criterios. Acá te brindan 6 criterios, ¿sí? 4, 6, de los cuales me parecen más importantes, bueno, todos son importantes, pero los más adecuados para esta clase, 4 de ellos. Primero, ¿qué criterios debe usar, profe, para implementar la etapa de medición? Seleccionar las características claves del producto a mejorar. Claro, tengo que tener claro. Si no, pues no voy a poder seleccionar qué voy a mejorar. Definir variables de desempeño
crear mapa de procesos, esa es la herramienta, por ejemplo, que te vamos a pedir más adelante en esta etapa, y medir variables de desempeño, ¿no? Algunas preguntas que te van a ayudar a implementar esta etapa, no te preocupes, lo vamos a ver al final de la clase en los dos ejemplos que te dije de manera más clara, ¿ya? Pero tenemos que cumplir con este material para cerrar este tema, ¿ok? Acá te brindan, bueno, he seleccionado dos preguntas sencillas, pero que te direccionan al objetivo. ¿Cómo se comporta el proceso actualmente? Es decir, tienes que saber la realidad, nos guste o no. ¿Está bien? Si tienes la realidad, nos guste o no, en este caso del proceso, pues estamos encaminados. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, escuché un sonido. No todo está bien por acá. Perdón, escuché un sonido por acá. No, todo está bien. Seguimos. ¿Qué y cómo vamos a medir para obtener los datos necesarios? Cuando se dice qué y cómo, muy bien, es que tienes que tener claridad en este caso, de la variable específica que quieres mejorar. Y cuando te dice cómo, es que tienes que tener la ruta o la estrategia de cómo lograr, en este caso, la medición. ¿Muy bien? Importantísimo. ¿Qué herramientas vamos a utilizar, profe? Ahí hay un montón de herramientas, 2, 4, 6. Solamente vamos a trabajar para nuestro casito 2 herramientas. Primero, un mapa de procesos, que no es nada nuevo para ti. Muchos cursos has trabajado mapa de procesos. Y la otra herramienta, diagrama de Pareto, que también es sumamente conocida por ti. ¿Ya? Si es que tendríamos más tiempo al finalizar el curso, vamos complementando con más herramientas. Si no, hacemos lo que está señalado. Entramos al análisis, ya estamos en la mitad. A ver, con los datos que se han recogido en la etapa de medición, es decir, de la anterior, se debe hacer un análisis de estos. Muy bien. No te olvides, esto ya te lo digo de manera personal, no te olvides que la data que tú has obtenido, estimados jóvenes, son de parte del proceso, es decir, de la empresa como de parte del cliente. Muy bien. Eso es la teoría que lo hemos hecho hace un par de clases. Entonces, con los datos que se han recogido en la etapa de la medición, se debe hacer un análisis de estos para determinar y analizar las razones por las que se está fallando y qué acciones deben implementarse para poder corregir el problema y mejorar los indicadores que se han propuesto. Obvio, por eso lo he subrayado todo porque está súper bien explicado el criterio de análisis. ¿Qué criterios debo trabajar? Acá te vas a sorprender en uno de ellos. De los 6 creo que proponen ahí, seleccionado solo 2, pero uno que es muy particular. Mira, primer criterio, seleccionar variables de desempeño. Ya más adelante, con cada caso real que ustedes trabajen, analizaremos cuáles serían las variables de desempeño. Pero mira este criterio que estoy subrayando nuevamente. Hacer un benchmarking de las métricas de desempeño. Alumno del día de ayer en el turno madrugador, y jóvenes del día de hoy, de la clase de 7 a 8 y media, me dicen, profe, ¿qué tiene que ver el benchmarking ahí? El benchmarking lo utilizamos en análisis de mercado para ver un producto, servicio. Le digo, a ver, ¿qué entienden muchachos por benchmarking? Me dicen a largos rasgos, ¿no? Es tomar como modelo a una empresa competidora, mira lo que me dicen, ¿eh? Es tomar como modelo una empresa competidora y compararlo con nuestra empresa para ver qué hacen mejor ellos y si es que hacen algunas cosas mejor ellos, tratar de igualarlo. No está mal como idea general. Otro me dice, es comparar los productos. Otro diría, es comparar los servicios y tratar de igualarlos. Muy bien. Yo te digo en general, jóvenes, ¿tomas a un competidor? Sí, pero para empezar, no tomas a cualquier competidor en el benchmark. Tomas al líder. Subraya eso, anótalo. En el benchmark se debe tomar al líder, no a cualquier competidor que tiene el mismo nivel de uno, que está en rango medio, ¿no? Se toma al líder y se analiza las estrategias, qué índices utiliza, cuáles son obviamente la naturaleza de sus productos y sus servicios y todas las variables que tú quieras. Todas esas variables que has obtenido la comparas con la realidad de tu empresa o tu gestión, ¿no?
Obviamente va a haber una diferencia grande porque te estás comparando con el líder. Mientras más chico seas, va a haber más rango. Pero por más diferencia que exista, te va a servir porque te va a encaminar a la ruta que debes seguir para lograr acercarte cada vez más cerca. ¿A quién? Al líder en el mercado. Nuevamente lo enfatizo. Ah, profe, entiendo, porque si yo tomo a un partner nomás, va a ser muy similar, pues. ¿Ya? Entonces, muy interesante cómo lo enfocan los jóvenes alumnos. Sin embargo, había algo que adicionar ahí, ¿no? Siempre trabaja en el benchmarking en relación al líder, ¿no? Mira, bastante importante cómo lo considera un criterio. Preguntas para poder implementar esta etapa de análisis. Punto número 3, análisis, ¿no? Acá he subrayado, como verás, la palabra cómo. Abajo también cómo. Vamos a ver la superior. ¿Cómo solucionamos el problema? Si yo te digo, ¿cómo solucionamos el problema? No te estoy preguntando, dame la solución teórica, sino que me expliques en qué consiste esa solución. ¿Te das cuenta? Un ejemplo, como siempre, doméstico, muy pequeñito. Quiero poner con un primo, Juanito, el negocio. Y me dice, Cristian, el negocio está bien, el mercado, hemos estudiado el mercado, todo genial, pero nos falta capital de trabajo. ¿Tienes? No tengo, Juanito. ¿Tú tienes? No tengo. Entonces, punto número 1, capital propio, no tenemos. Caramba, qué pena, no tenemos. Segundo paso, es decir, segundo plan, ¿no? Porque el primer plan es ponerlo con capital propio, mitad, mitad, ¿no? Si hay, genial. Y si no hay, qué pena. Segundo plan. Pidamos prestado a un familiar, sí, llamamos a un familiar, al segundo familiar, al tercero, al 10º familiar y no nos presta nadie. Segundo plan fallido, qué pena. Tercer plan, oye, vamos a una entidad financiera, tú vas a tal banco, yo voy a tal caja a ver si somos sujetos de crédito. Cada uno va, no cierran las puertas, no somos sujetos de crédito. Tercer plan fallado, ¿no? Cuarto plan, oye, Cristian, ¿tú tienes un carrito? Sí, yo también tengo un carrito. O sea, ¿qué tal si lo vendemos los dos, nuestros carritos, y ya tenemos capital de trabajo? Total, ahora lo usamos poco. Oye, buena idea. Recién, creo que es el cuarto o quinto plan que está dando resultado. Profe, por más sencillo que sea el ejemplo, recién se entiende el cómo, en este caso, solucionamos el problema de falta de capital de trabajo. Entonces, ese es igualito, me hace recordar, muchachos, y les digo con toda la buena intención del mundo, haciendo un paréntesis, ciclo pasado ha habido pues una cantidad impresionante de sustentaciones de tesis virtual, en las que he estado también de jurado, y veíamos los objetivos, ¿no? Objetivos a largo plazo y a corto plazo de los muchachos. Todos muy bien propuestos, pero cuando tú hacías un paréntesis, más que nada en objetivos específicos, que yo lo analizo muy al detalle, y le decía muy bien cómo quiere lograr ese 5% de incremento de ventas, no sabían cómo. ¿Cómo quieren lograr la retención del cliente, etcétera? No sabía cómo. ¿Cómo quiere lograr tal cosa? Es decir, la propuesta estaba genial. Yo quiero poner un negocio, pero el tema del cómo no sabía. Y para eso, ¿qué se establece? Justo lo que está subrayado en la parte derecha. Planes. Había otros profesores que muchos de ustedes los conocen seguramente también, que igualito. En la parte financiera, el cómo tampoco. En la parte estratégica, el cómo tampoco. Y ha habido bastante fallas de que la estructura de la tesis está muy bien, las propuestas, los objetivos, todo muy bien. Pero en el momento de la sustentación, ¿cómo? Ahí se caen, ¿no? Entonces, el cómo es algo tan simple como hacer los planes, como proponer los planes. Por eso lo subrayo ahí. Miren, algo que parece tan sencillo no es así, ¿no? Nunca te olvides de cómo logramos el capital para el negocio con mi primo Juanito. Tuvimos que vender los carros, pues. Así es. Pero luego ese fue el intento número 5, porque los 4 intentos anteriores fallaron. ¿Te das cuenta cómo se logró el cómo? Muy bien. La parte inferior también me pareció interesante. ¿Cómo implementamos y verificamos la solución final? También hay que establecer planes. Y para cada plan, acá no lo dice, pero yo te digo, tienes que tener clara la estrategia también. ¿Muy bien? Es otra historia. Bueno,
Acá tenemos las herramientas. Profe, también hay un montón de herramientas, 6. Y te cuento que no son las únicas. En el material te colocan las herramientas promedio, hay más. De estas, ¿cuáles vamos a utilizar? La más conocida por ustedes. Está en la parte superior en color amarillo. Eso ustedes lo conocen con un nombre más comercial, como tu diagrama de Ishikawa, por el creador, ¿no? Diagrama causa-efecto, diagrama de Ishikawa, que es la espina de pescado con la cabeza a la derecha y la cola a la izquierda. ¿Recuerdas? Eso es. Profe, el resto, como te dije, en algún momento, si hay tiempo, lo haremos. Si no, no. Por ejemplo, si acá hay tiempo, trabajaremos la prueba de hipótesis, que no es otra cosa que comprobar que mi propuesta o mi idea futura, ¿no?, dio en el blanco o no. Y es una fórmula nada más, pero si es que hay tiempo. Mientras tanto, los alumnos trabajarán y yo revisaré el diagrama causa-efecto. Muy bien, seguimos por acá. Pasamos ya a la etapa de mejoramiento. Improve. ¿Qué nos dice la etapa de mejoramiento? Antes de leer la parte amarilla, recuerda lo que te comenté. ¿Te acuerdas en la etapa de medición más que nada y análisis también? Tú proponías, ya armabas, ya diseñabas soluciones a los cuellos de botellas que habías identificado en los procesos. Pero ¿dónde lo proponías? ¿Dónde lo diseñabas? En papel, ¿cierto? Entonces, ante este cuello botella tenías 1, 2, 3 soluciones. Ante el otro problema tenías 1, 2 soluciones. Ante el tercer problema tenías 5 soluciones. Todo estaba mapeado, pero en papel, por así decirlo. Pero en la etapa número 4, que es mejoramiento, o mejorar, como acá lo leemos, ya no solamente es determinar la validación de las 3 soluciones, por ejemplo, para el primer cuello botella, sino tengo 3 soluciones en papel para este cuello botella, pero voy a implementar una de ellas. Y ahí tomas una de ellas y lo pones en la realidad, lo haces en la realidad, en la práctica, ya no a nivel teórico. Es lo que vas a hacer, ¿no? Pero aprovecho para comentarte, ¿qué sucede cuando implementas uno? Y todo mejora. Oye, qué bien, lo celebramos. Tomas nota de las métricas y lo retiras. Profe, ¿por qué? Si estaba muy bien. No te olvides que tenemos 3 propuestas. Implemento la segunda. Profe, bajó el rendimiento de la segunda. Entonces la retiramos. Anotamos sus métricas y la retiramos. Sabemos que de la propuesta A y B, la A era la mejor. Pero nos queda una. Ponemos la C. Y la C supera larga y ampliamente a la A y a la B. ¿Con cuál te quedas? Obviamente con la C. ¿Te das cuenta? Por eso, cuando uno tiene, suponiendo, pues 5 propuestas de solución, tomas 2 o 3 de ellas y las implementas. Mides qué tal es su rendimiento, otros le llaman performance, y luego implementas la otra. Mides y luego implementas la otra. Y te quedas con la que tienes mayor performance. ¿Te das cuenta? Esa etapa, llamado mejoramiento o mejorar, en este caso es la que diferencia a las otras. ¿Por qué? Porque se pone en la práctica. ¿No? Ahora sí, recién, tranquilo, habiendo explicado, vamos a leer esta parte. Estoy acelerando porque es 9:45. Ya el tiempo está volando. El propósito de esta fase es el de implementar lo que les estoy diciendo. Muy bien. Las soluciones seleccionadas en las fases anteriores. Exactamente. Es en esta etapa donde se generan las soluciones potenciales. Se selecciona y prioriza soluciones. Se realiza un análisis de riesgo. Se administra y ejecuta la solución. Claro, se pone en la práctica, ¿no? Se hace un alto y se revisa el desarrollo de las fases de mejora. Ya está. Perfecto. Improve. ¿Qué criterios debo considerar? Hay un montón de criterios. Muy bien. Yo estoy validando la primera. Todas son importantes y reales, pero como siempre valido a mi criterio lo más relevante. Para mí, seleccionar variables de desempeño. ¿Qué quiere decir? Que voy analizando que cada propuesta que implementé en el punto número 4 realmente genere un performance o desempeño adecuado, que supere ampliamente al cuello de botella que generaba el problema en su momento.
¿Bien? Algunas preguntas que me van a ayudar a implementar esta etapa de mejoramiento. ¿Cómo solucionamos el problema? Se debe definir un plan para la implementación. Mira, acá ya no es un plan para la propuesta, sino plan de puesta en práctica. Ahí está, implementación de las mejoras. ¿Cómo implementamos y verificamos la solución final? ¿De acuerdo? Herramientas, tienes un montón de herramientas. En su momento seleccionaremos alguna de ellas. Por ejemplo, para mí, una sería la más óptima, prueba de error. ¿Ya? Pero en su momento lo veremos si es que tomamos esa. Para mí es la mejor. ¿Por qué? La prueba de error significa que luego de cada implementación, es decir, puesta en práctica, ya en la realidad de propuesta de mejora, vas probando 1, 2 y 3. La propuesta que tiene mayor grado de error ante la otra, la vas descartando. ¿Te acuerdas? Implementamos la A, B y C. La A era buena, la B era mala y la C era mucho mejor. Excelente. ¿Qué quiere decir? Que la B estaba en último puesto. Luego la A y nos quedamos con primer puesto la C. En temas ya numéricos, ya medibles, eso se hace en la prueba de error a nivel estadístico. Tú recordarás porque tú has llevado estadística también. Muy bien. Vamos en la etapa de control. Última etapa, profe. Así es, últimos minutos de la clase también. Con nuestras propias palabras que habíamos comentado en la etapa de control. Profe, usted nos dijo que las variables las cuales implementé en la etapa anterior, en la número 4, las voy controlando y observando. Si están dentro del rango aceptado por mí, me las voy quedando. Pero si empiezan a bajar el rendimiento o performance, implemento mejoras. Si suben su rendimiento, se van quedando. Pero si aún así no generan buen desempeño, las retiro y coloco otras variables. Vamos a ver qué nos dice. Tras llevar a cabo estas acciones, se debe llevar un control sobre las mismas para asegurar que se implementen correctamente y que los objetivos que se habían marcado desde un comienzo se cumplan. Prácticamente lo mismo, pero menos técnico. ¿Ya? Criterios. Ahí tienes hartos criterios. En su momento revisaremos ya en el momento de la implementación. Algunas preguntas. He validado las 2 primeras. Muy bien. Cómo garantizar la solución que se implementó correctamente. Cómo monitoreamos el avance del programa, entre otros. Y algunas herramientas. La herramienta que yo valido muchísimo es el cuadro de control. Muy cercano a un balance scorecard que me da el control general. En este caso, bueno, del proceso. Pero que se maneja con indicadores visuales, ¿no? Un cuadro de control. Las 3 diapositivas que vienen ya no refieren a la explicación teórica de los 5 pasos del DMAIC. En este momento, muchachos, siendo las 9:47, acabamos de terminar la última explicación de definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Las 3 diapositivas que vienen son ejemplos en un sector industrial y en un sector de servicios, es decir, tangible e intangible. Muy bien. La última también me parece que es un tema de medio ambiente, que también lo revisamos. Luego, profe, pero acá llegaríamos al PPT 36 y por lo visto es 54. Sí. Como más de 10 diapositivas posterior a estas, vamos a ver, pero en esta clase de hoy no, lo siguiente. Hay un caso de aplicación del DMAIC a una empresa pequeña, pero que tiene toda la información estadística. Y si lo revisamos en este momento, en unos minutos, va a generar confusión. Estamos viendo de menos a más, como les digo. En vez de ver eso en esta clase, que va a ser revisada, pero luego, es decir, en otras clases, el día de hoy vamos a revisar 2 casos, los cuales ya los tengo en Word, abiertos, por acá, sí, ya los tengo abiertos, pero que tienen una particularidad. Han sido trabajados por tus propios compañeros de otra aula, ¿de acuerdo? Uno de ellos van a ver los errores que he cometido, que a ti te va a servir mucho porque te va a servir para no cometer esos errores. Mientras que el otro casito es tan sencillo, pero que bien lo ha propuesto y lo ha implementado el joven, ¿no? Pero terminamos con estas 3 diapositivas rapidísimo. A ver. Acá dice, ejemplo de proyecto 6 Sigma en la industria.
¿Qué giro dentro de la industria? Automoción, cosmético, farmacéutico, aeronáutico, químico, etc. Más que nada se refieren a para qué objetivos se implementa en el mundo industrial la herramienta Six Sigma, ¿no? Miren, reducir la tasa de mermas, en inyección, ahí le llaman, reducir los paros de máquinas, es decir, maquinaria ociosa, ¿no? Minimizar defectos de soldadura, minimizar la variabilidad, cumplir con el requerimiento de llenado de unas botellas, por ejemplo acá vamos a completar lo que se entienda mejor, optimizar el rendimiento, en este caso de unos reactores químicos, reducir el número de controles de calidad, parece que hay demasiados, minimizar la cantidad de defectos estéticos de una pieza, minimizar el ruido de unos motores, miren el mundo aeronáutico, interesante, ¿no? Pero vamos a verlo acá en servicios. ¿Con qué objetivo se implementa el Six Sigma en los bancos, en las aseguradoras, en los hospitales o en una empresa, sea cual fuese, en la parte administrativa? Esto te va a sonar un poquito más cercano al día a día. Mucha atención. Optimizar el tiempo de entrega. Lo vivimos, ¿no? Minimizar el tiempo de gestión de un siniestro. También lo voy a subrayar porque esto también es del día a día con las aseguradoras, ¿no? Minimizar el tiempo de respuesta a una solicitud de préstamo. Esto, por ejemplo, muchachos, les comento rapidísimo en un minuto. Acá en casa tengo un familiar que tiene un pequeño negocio y ayer me sorprendió que lo vi llamando al banco y luego en su celular y me dijo, ya, me aprobaron. Le dije, ¿qué? ¿Cómo que te aprobaron? Y me dijo, él necesita un capital de trabajo, creo que estaba pidiendo algo de 10,000 soles para un pequeño negocio que tiene, ¿ok? Llama al banco y lo usual es que, pues, que le digan que tiene que ir presencial o algo así, ¿no? Pero le dicen, señor, entre a su aplicación y ahí hay un formato para que se registre y ahí mismo se lo evalúa y ahí mismo le dan la respuesta. Se aparece un sueño, ¿no? Bueno, él agradeció, entró al formato, se registró, aplastó el botoncito adecuado y ahí mismo le dijeron, usted califica para un préstamo, creo que le han dado 5,000, 6,000, ¿ya? No le dieron los 10,000 que él quería, pero al menos, como dijo, al menos estoy un poco tranquilo porque ya le da un poco más de flexibilidad para ver dónde consigue el resto, ¿no? Pero imagínate, desde casa, y le digo, ¿y cuándo lo haces efectivo? Me dice que ya está para retirar en cajero. Volvió a llamar, verificaron y le dijeron que sí. Puede ir al cajero a sacarlo por partes o puede ir presencial y lo saca definitivamente de ventanilla en todo una sola armada. Entonces mira cómo minimizan el tiempo de respuesta a una solicitud de crédito. Eso me parece genial, ¿no? Muy al margen del tema de tasa activa, la diferencia de la tasa pasiva, el tema del bancario que es muy abusivo. Mira cómo optimizan los procesos, ¿no? Que es excelente. Maximizar la retención de clientes, eso me pareció excelente. Reducir el tiempo de facturación, cualquier empresa, minimizar gastos, reducir el tiempo de espera en pacientes, esto lo vivimos, eliminar errores de facturación, también a diario, ¿no? Esto me parece buenísimo, buenísimo porque lo relacionamos con el día a día. Y por último, la última diapositiva en relación a medioambientales. Reducción de consumo eléctrico, reducción de consumo de combustible, etc. Muy bien. A ver, estimados muchachos, vuelvo a repetir por si alguien ha estado quedándose dormido. En el PPT número 36 nos quedamos, porque luego, ¿qué viene? Luego viene ya un ejemplo de empresa en el rubro automotriz, como se darán cuenta, pero hoy aquí ya tiene variables más trabajaditas a nivel estadístico. Entonces, eso amerita que avancemos en nuestra teoría para poder entender un poquito más de ello. Entonces, si ahorita lo coloco, no sería una metodología adecuada. Profe, entonces, ¿terminó la clase? No. Lo que vamos a hacer en este momento es proyectar dos casos, los cuales estaban obviamente propuestos en agenda para el día de hoy, y revisarlos rapidísimo. No te preocupes que cada caso es una cara, ¿no? Ahora, les comento en los minutos que quedan 15 minutos.
este caso que estamos observando en la pantalla, mucha atención muchachos, porque te va a servir para tu evaluación también, las que vienen. Este caso que estamos observando en la pantalla tiene una particularidad. Este y otros ya fueron entregados por unos compañeros tuyos de otra aula que están un poquito más adelantados. Claro, he recibido 30 y tantos casos, ¿no? Creo que la aula es de 40 y 42 alumnos, pero me han entregado algo de 38. Me parece bien, ¿no? El resto no sé por qué no habrá enviado. Bueno, de ellos he revisado unos 15, 16 hasta ahora por tiempo, pero me pareció muy particular estos dos. Primero porque son súper concretos en una cara. Y otro, este que vamos a leer en este momento de Remap, empresa Remap SAC, empieza de manera adecuada, direccionando al objetivo de la implementación del Six Sigma. Pero en el momento específico de trabajar la medición, análisis, mejoramiento y control, se cae. Y se cae de cara. Vamos a ver el por qué. Ya no les cuento más. Miren, muchachos. Empresa Remap SAC. Una empresa manufacturera, lo selecciono porque me parece genial, dedicada a la reparación y reconstrucción de maquinaria pesada. Hasta ahí, muy bien, nos dijo en una línea el giro del negocio. La empresa decidió usar el Six Sigma para evaluar el grado de satisfacción con los clientes. Oye, qué bien, directo al grano el muchacho, ¿no? El joven. La disminución, a ver, completo. La empresa decidió usar el Six Sigma para evaluar el grado de satisfacción con los clientes, la disminución de los gastos de la empresa, productos de las fallas de los equipos, de manera que se puede formular un adecuado proceso de gestión del mantenimiento. Ahí falta arreglar la sintaxis, sin embargo nos está indicando esto. Se puede formular un adecuado proceso de gestión de mantenimiento. Nos da a entender que esta partecita que acabo de subrayar, y lo vuelvo a subrayar de color negro, ahí está, es justamente el objetivo que quiere superar, ¿no? Que no hay un adecuado proceso de gestión de mantenimiento de la maquinaria, ¿de acuerdo? Para poder optimizar productividad y equipos diversos y proporcionar calidad en el proceso de reparaciones mediante la evaluación de medida de desempeño. Ya, eso, muy bien. La empresa usó las herramientas de mejora de proceso de Six Sigma. Bueno, entonces hasta ahí nos emociona, no está bien de alguna manera escrito, falta un poquito de sintaxis, pero es cuestión de forma, ¿no? No hay problema, eso se puede arreglar. Nos emociona y nos vamos a ver la implementación. Miren lo que coloca el joven en implementación. Definir el problema. Es decir, ya no teórico, sino en la práctica, ¿no? Y mira lo que coloca. Se debe definir claramente qué se ha de trabajar. Claro, pero ¿qué vas a trabajar? Es el momento que él diga qué va a trabajar. Si acá ya había identificado el proceso defectuoso, que no hay una buena gestión de mantenimiento, definir el problema era, de alguna manera, explicar ello. Y mira lo que coloca. Oye, ¿qué pasó? Se cayó. Vamos a ver en medición, de repente se levanta. Teniendo los objetivos fundamentales, como tomar datos para cuantificar y luego validar. Dice que va a medir con objetivos fundamentales, como tomar datos para cuantificar y validar. Pero, muy bien, en teoría trata de darnos a entender algo, pero no nos dice nada. ¿Qué va a medir? ¿Nos dice qué va a medir en esta empresa? ¿Y nos dice cómo va a medir? No, ¿verdad? Entonces no dice ni qué ni cómo. Así de simple. Siguiente. Analizar. Por intermedio de esta fase se haya de descubrir, nunca he escuchado eso, pero bueno, es cuestión de forma. Por intermedio de esta fase se haya de descubrir las causas raíz, utilizando las diferentes herramientas estadísticos, debería ser estadísticas, y de gestión de calidad. Ya pues, hijo, pero ¿qué analizas? Es el momento de que dejes la teoría, ¿no? Bueno, decimos acá se ha confundido terriblemente. Vamos a ver en mejoramiento. De repente en mejorar, que es la parte principal, propone una mejora a este problema de que no tiene gestión de mantenimiento, ¿no? Y mira lo que pone. En esta fase deben participar todos en el proceso, utilizando herramientas como el pensamiento lateral, programación neurolingüística.
Esto ya me dio a entender claramente de que abrió el Google, subrayó las dos primeras líneas, puso copiar, puso acá clic derecho, pegar y listo. Pero no se dio cuenta que toda la teoría ya lo habíamos trabajado en 4 sesiones anteriores y que el de Mike lo que le pedían es que en este REMA no solamente identifique el proceso defectuoso, sino que empiece a implementar los 5 pasos en la realidad, ya no que nos llene el vaso con el tema teórico. Última etapa, controlar, es confirmar los resultados de las mejoras, bla, 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 todo teórico. Profe, ¿por qué lo subrayaba en rojo? Porque roja será su nota, obviamente, ¿no? Entonces, mira, te estoy brindando y le voy a enviar al joven delegado. Ya, a ver, un segundito, acá tengo jueves de 8:45 a 10:10, Risco Requena Brisset. Le voy a enviar a Brisset los 2 casos para que la señorita les brinde a ustedes también. Este casito que te sirva como ejemplo de lo que no tienes que hacer. ¿Ya? Profe, interesante. Vamos al último caso, justo el tiempo que nos queda. Miren en cambio este caso, muchachos. Ojo con esto, faltan poquísimos minutos. Es un caso más pequeño que el anterior, no como me decía un compañero de otra aula. Profe, lo que pasa es que es una empresa pequeña, mientras más grande sea la empresa, ya no hay posibilidad de equivocarse. Falso, falso. Esta empresa en donde el joven ha hecho teoría es una empresa de reparación y reconstrucción de maquinaria pesada. Mientras que esta empresa que lo ha implementado bien, el muchacho, es una carpintería pequeñita. Es una carpintería familiar. ¿Ya? Les recuerdo, a ver, les comento. Recuerdo claramente que este joven me dice, profe, mi padre es carpintero, en la casa tiene una carpintería, yo trabajo con él, me gano algo con él y bueno, estoy en el negocio y he aprendido buen tiempo en ello. ¿Puedo aplicar el de Mayak? Yo obviamente le dije que sí, para que haga el intento, toda propuesta es bien recibida, la idea es que el joven intente. Sin embargo, dudé de él, pero me sorprendió gratamente con lo que ha hecho. Miren, jóvenes, Six Sigma aplicado a una carpintería pequeñita de su casa. Definir. La empresa tiene problemas de frente, tiene problemas en la finalización del proceso de fabricación de las puertas. Directamente nos dijo que hay un proceso de fabricación y que los problemas están en la parte final de este proceso. De frente en la definición. Se detectan algunos defectos como, si preguntamos, ya, en el proceso de fabricación están los problemas, pero ¿cuáles son los problemas? Directamente nos dice, se detectan algunos defectos como, quedan espacios abiertos entre la madera. Otro, algunos puntos donde se clava la madera se agrietan. Otro, la estructura de la puerta no queda bien ajustada con el marco de la puerta. Mira, en unas 3 líneas nos dijo no solo la empresa, o bueno, el negocio, sino el problema y específicamente los criterios dentro de los problemas, ¿ya? O por qué surgen los problemas, ¿no? Las causas inclusive. Se escoge un equipo de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya es relleno. Medir. La empresa fabrica, tú sabes que todo índice de medición tiene que ser cuantificable, ¿cierto? Muy bien. Mira cómo lo cumple, muchacho. La empresa fabrica 60 puertas en un año y vende 50 en promedio. Ahí nomás me da una duda, ¿qué pasa con las 10 que no venden, no? Mira cómo sigue. Las que tienen el defecto de estructura floja son 4 y encima lo costea con un costo de $96. Oye, qué genial, ¿te das cuenta? Las que tienen los problemas de espacio entre paredes de madera son 3 con un costo de 66. Y las que tienen el problema de grietas en la madera son 2 con un costo de 98. Ya está. Asumimos que son costos tentativos, pues, ¿no? Puesto X. Pero ya está el índice de medición, el número de puertas fabricadas, el número de puertas vendidas, el número de puertas con el problema 1, problema 2, problema 3
y el costo de cada puerta con problema 1, problema 2 y problema 3. ¿Qué le puedo observar al muchacho? Lo único que me queda duda es lo siguiente. Seguramente ya se dieron cuenta también ustedes. Fabricaba 60 y se venden 50. ¿Qué pasa con las 10? Ah, de repente son las que están con problemas, ¿no? A ver, 4 tiene un problema. 3 otro problema, van 7. Y 2 otro problema, van 9. Pero habían 10. Ah, ¿y ese 1 dónde queda? Acá dice se venden en promedio, es decir, tiene un rango de variabilidad. Ahí puede estar calzado. O sea, ni por ahí voy a preguntar obviamente, pero por ahí puede haber un problema. Vamos al análisis. Se determina que la materia prima tiene muchas impurezas. Ahí está. Otro criterio. Acá, por ejemplo, también los párrafos ha debido trabajarlo con punto aparte, ¿no? Falta un poco de sintaxis, pero es cuestión de forma, pues, muchachos. El fondo está bien, ¿no? Miren el análisis. Materia prima con impurezas. Otro. Hay mal manejo de materiales. Hay malas condiciones del almacén de materia prima. El operario no está bien capacitado para manejar el material. El operario que realiza el acabado, ya es otro, de la puerta, desconoce las medidas. Ese momento lo mide bien, lo mide mal. No hay cuidado en el transporte del producto terminado. Caray, qué bien. Vamos a mejorar. Se determina que el factor, mira, pues, de todas estas causas que originan el problema, ¿cuál será el factor más significativo? Ella lo eligió. Se determina que el factor que causa un efecto más significativo dentro del proceso para la fabricación de la puerta es el desconocer el método adecuado por parte del personal. Es decir, todos originan problemas, pero el desconocimiento del método por parte de un personal, ese es el que para él origina el problema. Control. Tener acá, por ejemplo, en mejoramiento, falta que nos explique un poco más la implementación, ¿cierto? Pero no está nada mal, pues en dónde va a implementar ya sabemos al menos en dónde. ¿Ya? Control. Tener seleccionada el tipo de herramienta exacta para cada tarea, contar con equipos de almacenaje aptos, mantener el área de trabajo en buenas condiciones, mantener estándares de medida de las puertas y hacer que se cumplan estos procesos, etc. A ver, jóvenes, acá hay un montón de errores de forma, sintaxis, orden, punto seguido, lo que quieras, ¿ya? Todo lo que quieras. Pero de fondo intenta y de manera excelente la implementación. Mientras el amigo Jaimito empieza con el giro del negocio, en la implementación, su Google. Faltaba solamente que nos ponga una imagen, acá ya, 2, 3 fotos de las máquinas. Porque por poco ponen, ¿no? Muchachos de ciclos de media carrera ponen pura foto. Entonces, mira la diferencia que hay en el proceso de implementación. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, tomo aire y pregunto antes de dar la indicación para la evaluación. ¿Qué te parecen los casos? ¿Qué te parecen los casos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran aportar respecto a los casos? Los leo, los escucho. Muy bien. Parece que lo han hecho muy bien, entonces lo han comprendido muy bien. Segunda pregunta. Estimada Briset Risco, los casitos todavía no te los he enviado, ¿cierto? Sí, profesor, solo me ha enviado lo anterior. Ya, genial. Entonces, en este momento ya acabo de anotar, enviar los casos. Y si no te he enviado, quiere decir que no le he enviado ninguno de los 6 bloques, ¿no? Listo, le voy a enviar a Briset no solamente estos 2 casos, sino le voy a enviar 3 casos, ¿ya? Para que tengan. Uno, ya saben qué es lo que no se debe hacer. Este casito de la carpintería, sumamente básico está, pero bonito. Y uno también le voy a adicionar de una empresa un poquito más grande, ¿ya? Genial. Tercera pregunta, bueno, ya no es pregunta, es indicación. A ver, proyecto, un minutito, ya nos vamos. Estoy proyectando en este momento nuestro sílabo, si se dan cuenta, proyecto logística. Y miren lo que vemos acá. Evaluación continua 1, semana número 5, ¿cierto? Muy bien. Lo proyecto para que no digan el profe nos mintió o algo. Ya está.
¿Y en qué semana estamos? Semana número 4. Es decir, la semana que viene es la evaluación. Hay dos cosas. ¿Qué viene, profe? Y luego, ¿cómo va a ser, profe? Ya, pues ya los conozco las preguntas que siempre hacen, ¿no? Primero, ¿qué viene? Evaluación continua 1. Entra lo siguiente. Voy a anotarlo para que quede grabado. Primero, toda la explicación de las clases iniciales, muy bien, a nivel teórico, muy bien, pero que no están en los PPTs. ¿A qué se refiere, profe? ¿Te acuerdas cuando hablamos de proyecto? Y cuando te acuerdas todo lo que explicamos de logística, todo lo que hablamos como parte inicial, temas de proyectos, temas de logístico, revísalo. Yo sé que tú has anotado y ahí están pues las grabaciones, ¿no? Entonces esa parte entra. ¿Qué también entra, profe? Entra el PPT número 1, 2 y 3, hasta donde hemos llegado. Es decir, todo lo que hemos trabajado en clase y lo hemos explicado hasta el cansancio. ¿De acuerdo? También. ¿Qué más entra? Nada más. Eso es. Como sugerencia, revisar las grabaciones. Ya está. Eso es lo que entra. Segunda pregunta, antes que me digan. Ya está, ¿qué entra, profe? Segunda pregunta, ¿cómo va a ser, profe? A ver, muchachos, este curso ya lo vengo trabajando durante varios ciclos y lo que siempre he realizado es lo siguiente, es lo que les voy a indicar ahorita. En la primera evaluación lo trabajo teóricamente y a partir de la segunda evaluación es sumamente la demostración de la implementación práctica del alumno de los 5 pasos del Six Sigma en un proyecto real, ¿ya? Pero eso tiene que ser validado por gestión académica todos los ciclos. Entonces, yo ya envié ayer el correo a gestión académica indicando mi propuesta para este curso, faltando una semana para la evaluación, es la misma que el ciclo pasado, que en la primera evaluación sea teórica y a partir de la segunda hasta el final es todo tema práctico y sustentación del alumno, ¿no? Esperemos respuesta, ellos no demoran mucho, seguramente que mañana máximo me están respondiendo. Apenas tenga la respuesta del cómo, le enviaré esa información a la señorita Risco para que ella gentilmente les haga llegar el cómo, ¿ya? Entonces, ahí les diré si es individual, si es escrito, si de repente tienen que formar algún grupo. No creo que haya variación porque nunca nos han observado en este curso nada. En el curso de tesis sí han habido cambios que no se imaginan, ¿no? No sé de ustedes cómo estarán trabajando la tesis, pero históricamente durante años hemos trabajado tesis con proyecto de negocios o proyecto de mejoras, pero a partir del ciclo pasado estamos evaluando a nivel consultoría pequeños emprendimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, de extranjeros, ¿no? Mediante una ONG, Hayes. Entonces ahora cambia la estructura. Pero en este curso no, en este curso siempre se ha mantenido de manera adecuada, ¿no? Listo, muchachos. Gracias por la respuesta, Brisette. Gracias por tu apoyo también. ¿Alguna duda, alguna consulta antes de despedirnos? ¿Ninguna? Muy bien. Por mi parte, como siempre, un gusto trabajar con ustedes. Cuídense bastante. Un fuerte abrazo para todos. Les estaré enviando la información de los casos y la respuesta de gestión a la señorita Risco. Y nos encontramos la clase que viene para la evaluación. Un fuerte abrazo, muchachos. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de su provecho la clase. Gracias. Gracias, profesor.